Hola, ¿qué tal amigos, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Dios me los bendiga una vez más. Tenemos esta grata oportunidad de volver a compartir un mensaje. Esta vez quiero traer un mensaje acerca del miedo. ¿Tienes miedo? Entonces, para comenzar quiero tener una palabra de oración, pidiendo a Dios dirección para este mensaje. Señor, te damos gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a analizar tu palabra en cuanto a lo que dice acerca del miedo. Te pedimos que nos hables, danos oídos para oír y que tu Espíritu Santo nos instruya en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amigos, quería hablarles acerca del miedo. Tengo un texto en Isaías 8, versos del 11 al 13. Y dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Eso está en Isaías 8, del 11 al 13. La nación judía, en el año 710 a.C., enfrentaba a un gran enemigo, era Asiria. Estaba a punto de invadir el territorio y llevárselos como cautivos al pueblo. Y a pesar de estas circunstancias, Dios ordena al profeta no adquirir los mismos miedos que los demás de su sociedad tenían. Todo el mundo tenía miedo de que entraran los asirios, que se los llevaran, porque esa era la manera como las naciones se sometían la una a la otra en aquellos años. Y todo el mundo tenía miedo, pero Dios le dice que no adquiera los mismos miedos que los demás tenían. Dios sobró de una manera inesperada y Judá es librado del pueblo de Asiria. Esa historia la puede usted leer más en detalle en 2 Crónicas 32, del 20 al 23. La manera como Dios libró. Fue una manera milagrosa, nadie lo esperaba. Y entonces la recomendación que nos da, la orden más bien que nos da este verso, es que a Dios es a quien deben de honrar y realmente se debe temer. El ser humano teme bastante, tiene muchas cosas que le dan miedo. Mi papá era una persona que tenía miedo a las tormentas eléctricas y cuando caían muchos rayos, él se escondía y no quería ver ningún rayo caer. Hay otras personas que le tienen miedo a los insectos, hay otras personas que le tienen miedo a muchas cosas, a la inseguridad social, a quedarse sin trabajo. Hay muchos miedos, muchas fobias, le llaman los psicólogos, ¿no? Pero el ser humano teme bastante, básicamente es por su seguridad y su bienestar en este mundo. El ser humano vive rodeado de seguridades, comodidades, como los circuitos de vigilancia, la guardianía privada, seguros de vida, medicinas. A veces la gente confía en sus autos reforzados. Aquí en la ciudad donde yo vivo es común que caigan aguaceros fuertes y se inunden. Entonces hay muchas personas que se compran altos autos con llantas grandes porque no tienen miedo a quedarse botados. Entonces las personas buscan esa seguridad. Hay otras personas que compran casas con seguridades. Y bueno, todo el mundo está pensando en que algo puede pasar y debo de asegurarme que no me pase nada malo. Entonces estamos buscando, tenemos un miedo y estamos buscando que no nos pase nada malo. Así, cada vez más las compañías aseguradoras también promocionan los miedos, se basan en esos temores sociales. Entonces ellos empiezan para adquirir un nuevo cliente, empiezan a preguntar, ¿qué le pasaría a su carro si le chocaran? ¿No le gustaría a usted ver a su carro nuevo, chocado? ¿O qué pasaría si de pronto su carro se lo roban? ¿Qué pasaría si le toca hacerse una cirugía, una operación y usted no tiene cómo cubrirla económicamente en ese momento? ¿Cómo responderías ante un accidente?
Todas estas dudas son presentadas por las compañías aseguradoras y forzan o inducen a muchos a comprar seguros que no garantizan la vida. Porque ningún seguro te puede garantizar la vida, solamente te va a garantizar una cobertura de gastos que se generan en tales eventos. Cuando yo era de 20 años, yo era tan inocente y yo escuchaba seguro de vida y yo decía, un día le pregunté a un ingeniero mayor y digo, era mi jefe, le digo, ingeniero, pero ¿cómo es que eso de que venden seguro de vida es así? Cuando uno se muere, se muere. Entonces él me dijo, no, el seguro de vida no es para ti, que te mueres, es para la gente que queda, tus hijos, tu esposa. Ah, ya. Entonces, en mi inocencia me ponía a pensar, no puede haber un seguro de vida. Y es verdad, en realidad, no puede haber un seguro de vida. Nadie te puede asegurar la vida. Lo único que te aseguran es solamente cobertura de gastos económicos en ciertas circunstancias, en ciertos eventos. Pero está mal dicho seguro de vida, nadie te puede garantizar la vida. Así que, como esto también lo sabe Satanás. No solamente este detalle de estos temores lo saben las compañías aseguradoras, también lo sabe Satanás. En cierta ocasión, en el libro de Job, capítulo 2, verso 4, el diablo queriendo poner en dura prueba a Job, porque ya lo había probado, pero querían darle una prueba más dura. Y Job no había renegado de su fe aún, y nunca renegó, solamente que, bueno, tuvo una dura prueba y se justificaba. Él se justificaba a sí mismo diciendo que era justo. Bueno, ustedes pueden leer todo el libro de Job, son como 42 capítulos. Entonces, Satanás le dice a Dios en Job 2.4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, el enemigo sabe que el ser humano pagará un alto precio con tal de tener seguridad y bienestar. Eso lo vemos a diario. Pero la vida del ser humano tiene un límite. No importa cuánto dinero y esfuerzo pongamos, debemos entender que nuestra vida algún día se acabará. No importa cuántos seguros de vida tengas, no importa cuán saludable tú seas. Al respecto, Moisés escribe, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto se encuentra en Salmos 90, versos de 9 al 12. Moisés dice que en esos años hay gente que dice, no, si antes se vivía más. No, Moisés está escribiendo que la vida del ser humano es de 70 hasta 80 en promedio. Moisés mismo vivió 120 años, pero él está hablando de un promedio en general. Asimismo, hoy en día sabemos que en Cuba hay personas que viven más de 100 años. También en Vilcabamba, en Ecuador, hay personas que viven más de 100 años. Claro, sí las hay. Va a depender de la manera en que coma, la manera en que se ejercite, respire. Bueno, va a depender de su actividad, que no permanezca estático todos sus días, sino que sea una persona que tenga sus facultades mentales operativas en todo tiempo, también sus facultades motrices, depende de todas esas cosas, ¿no? Es un tema bastante amplio. Hay personas que pasan los 80, 90, 100, sí los hay, pero en promedio usted mira alrededor, sabe que hay un promedio que se puede hablar 70, 80, y eso es un promedio muy hablado así nomás. Deberíamos basarnos en cifras estadísticas y todo eso, pero bueno, no vamos a adentrarnos en ese tema, ¿no? Pero hay personas que lamentan la partida de sus padres. Llegan a los 80 años, el padre o la madre se muere, o la abuela, el abuelo.
Entonces la pregunta que a veces uno dice, uno se asombra y dice, pero si estaba bien. A veces uno piensa, pero debió vivir más años, si estaba saludable, el abuelo estaba robusto, mi mamá estaba bien. Entonces muchas veces cuando fallece una persona a esta edad, se culpa a los doctores del fallecimiento de los ancianos, o se culpa de las circunstancias de momento, o se culpa a no tenía dinero suficiente para meter en una clínica, para pagar la recuperación. Pero definitivamente, amigo o hermano que me escuchas, llegar a los 80 años y pasarlos es toda una bendición que Dios ha permitido. Porque todos tenemos límite. A veces no entendemos. Queremos que papá, mamá viva 90, 100 años. Y no es así. Porque es el tiempo que Dios ha puesto. Sí, hay personas que se van a los 60. Conozco personas que se fueron a los 60 y no tenían que morir, pero Dios dijo hasta aquí. Entonces, todos tenemos un límite bien marcado, que solo Dios lo conoce. Lo cierto es que dentro de este límite que Dios te ha dado, hay que aprovechar ese tiempo. Si son 20, 40, 80 años, hay que aprovecharlos. No limitarnos a lo que nos dicen los libros de escuela. Ellos nos martillan una idea desde que somos pequeños que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa idea, por así decirlo, es demasiado sencilla y aburrida. Que un ser humano solamente nazca, crezca, se reproduce y muere y nada más. O sea, ¿y qué más hizo? ¿Qué más dejó? Nada. Dios nos ha dado esta vida para que hagamos lo que a Él le agrada. Y debemos de tener cuidado en hacer su voluntad, pues algún día nos pedirá cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. A veces las ideas del antiguo Egipto pintan en las paredes, en los jeroglíficos, la balanza, y que la persona va a los muertos y que ponen en una balanza el peso de las cosas buenas que hizo y el peso de las cosas malas. Eso no es correcto, no es correcto de acuerdo a Dios. Porque también te van a juzgar no solo por las cosas bonitas que hiciste, sino por las cosas que no hiciste pudiendo haberlas hecho. Todos nuestros actos están siendo escritos. En el libro de Apocalipsis 20:12 se habla de un libro o varios libros en los cuales se anotan todo lo que las personas han hecho, porque algún día seremos todos juzgados. Y para que haya un juicio, tienen que haber hechos escritos en los cuales se basen para juzgarnos. Así que todo está siendo capturado en estos registros. Pero también lo que no hacemos, pues el tener capacidades ministeriales y no ejercerlas, son cosas por las que también daremos cuenta. Y para eso usted puede encontrar la referencia en Mateo 25, 14 al 30, donde nos habla de la parábola de los talentos. Recordemos que hubieron siervos a quienes le dieron más talentos y a otros le dieron poco y lo escondió. Bueno, usted sabe la historia. Al siervo que le dieron poco y lo escondió no quiso dar más. Y el amo lo castigó severamente por no haber hecho absolutamente nada con lo poco que Dios le había dado. Y como ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Vivió solo 33 años, de los cuales 3 años estuvo en el ministerio activo. Y en solo 3 años impactó la nación judía. Impactó a los alrededores, a lo que eran los samaritanos, que eran los israelitas, que estaban mezclados con otras naciones, claro está. No solamente impactó eso, impactó Roma. No solamente impactó Roma, impactó África, Europa. Y en 1492, que el continente de nuevo fue descubierto entre comillas, pasaron a América. Entonces, el mundo entero tiene cristianismo solo por 3 años de actividad de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Imagínase si se quedaba más tiempo. Bueno, el Señor sabe los tiempos, ¿no? No podemos decir mientras más tiempo, más área cubierta, no. Pero solo 3 años bastaron para que el mundo entero supiera de Jesucristo.
Entonces, si realmente quieres cuidar tu vida, el Señor Jesucristo nos da la recomendación, la orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cuidemos realmente nuestra vida? Eso lo leemos en Juan 12, del 24 al 26. Son palabras duras, pero son palabras de Dios. Juan 12, 24 al 26 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces las palabras del Señor Jesús, específicamente en el verso 25, dice: el que ama su vida la perderá. ¿Cómo es eso? Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cómo es eso? Son palabras un poco duras que a veces las personas, cuando la oyen, prefieren ignorarlas. Prefieren decir: no creo que esté bien dicho. Internamente se hacen a un lado y dicen: no creo que esté bien. Tú amas tu vida, claro. Te alimentas, sales, trabajas, haces ejercicio, te tratas bien, te tomas tus medicinas. Tú amas tu vida, tú quieres cuidarla, te proteges en todo tiempo. Pero el Señor dice que quien ama su vida la perderá. ¿Qué vida está hablando? No está hablando de la vida física. Está hablando de la vida verdadera, que es la vida eterna. Es la vida que tendremos después de morir. A esa vida se refiere. El que ama su vida la perderá. Quien ama realmente la vida eterna debe perder la vida física. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, quien aborrece su vida física en este mundo, para vida eterna la guardará, la salvará. Ahora, las palabras del Señor Jesús podrían malinterpretarse. Alguien podría decir que hay que odiarse, porque aborrecer es odiarse, aborrecerse, ¿no? O hacerse daño a uno mismo. Pero por lo contrario, la intención de este verso es que el ser humano deje de buscar la honra y beneficio personal, y más bien dé toda honra a Dios y todo beneficio a su prójimo. Dejando a un lado tus intereses personales y dedicándote a Dios, te garantiza que tendrás la vida eterna, haciendo la palabra y la voluntad de Dios. No es que vas a dejar de trabajar para dedicarte a orar todo el día, sino que tu principal interés en esta vida deberá ser el estar junto al Señor Jesucristo. Entonces debes hacerte unas preguntas de análisis, ¿no? ¿Con qué facilidad dejarías este mundo si el Señor te llama en este momento a su presencia? ¿Aún amas algo en este mundo? ¿Aún te aferras a los placeres de este mundo? No, espérate, Dios, aún no me gradúo. No, espérate, soy muy joven y no me he casado. No, espérate, Señor, quisiera formar mi negocio. Quisiera dejar establecido un negocio. No, Señor, espérate. No. Y si el Señor te llama, es sorprendente la cantidad de personas que, teniéndolo todo por delante, en un momento, con un simple aneurisma, se han ido. Es sorprendente. Yo he visto casos de personas cercanas y jóvenes, y me he quedado sorprendido. Se murió un aneurisma, sí, 25 años, y bueno, sí, unos en 25, otros en 40, otros en 50, y dices, pero todavía le faltaba vivir, sí, pero Dios llamó a su presencia. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no en ese momento? El Señor, cuando te llama, no puedes decir: espérate un momento. Ya te llamó. Pero lo importante es que en ese momento que nos llamen, no estemos aferrados a nada del mundo.
a ninguna cosa del mundo, peor a placeres del mundo. Mi mensaje no es que no puedes hacer nada, no puedes sonreír, no puedes tener, no, sí, puedes tener una vida alegre, feliz, siempre y cuando te dediques a Dios y siempre y cuando Dios realmente tú le ames con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y Él sea lo primero en tu vida. Este mundo se rige por títulos, posiciones, poder, riquezas y otras cosas más. Si tienes un título de cuarto nivel, te respetan. Si tienes mucho dinero en tus cuentas bancarias, te respetan. Si ocupas un cargo en el gobierno, obvio, te van a respetar. Si tienes un alto estatus social, si eres una imagen, no sé, una persona, un ícono en la sociedad, te van a respetar. Si gozas de buena salud, hoy en día ser fitness es lo mejor. Hay gente que sale a la calle vestida con sus ropas de gimnasio. Y bueno, hay personas que se sienten bien así y son respetadas por los demás. Ah, sí, eres fitness, levantas pesas, haces esto, haces cardio. Bueno, las personas se fijan a veces en esas cosas. Pero para Dios todas estas cosas no valen. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que vale realmente es cuánto le amamos a Él y cuánto servimos al prójimo en sus necesidades. Son dos cosas que no podemos obviar. El mayor temor que tiene el ser humano no es la muerte, sino la muerte sin la salvación de Jesucristo. Cada persona sabe en qué condición se va de este mundo y realmente eso es lo que teme en su último momento. Antes de ser cristiano, cuando yo tenía unos 16, 17 años, tenía mucho miedo a la muerte. Internamente, yo era un joven muy dedicado al pecado. Internamente yo sabía que mi vida no estaba bien. Internamente yo sabía cuando a mí me predicaban acerca de Jesucristo, yo los rechazaba. Pero los rechazaba porque no quería oír la verdad de que si uno muere en pecado, se pierde y no estará con Cristo nunca, sino que más bien irá a la condenación. Entonces, porque cada persona sabe en qué condición se encuentra, cada persona sabe en qué condición se va a este mundo. Y las personas, he oído de personas que han estado moribundas y no han querido recibir el regalo de Jesucristo, que es la salvación, y se han ido muy asustadas, espantadas, porque saben lo que le espera. Todo ser humano sabe lo que le espera el día que se muera. Realmente eso es lo que se teme en el último momento. Pero para la persona que ha vivido en Cristo, puede decir, como dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con qué facilidad Pablo lo dice. Y Pablo murió en el año 63 de la era cristiana, decapitado, precisamente por dar testimonio del Señor Jesucristo, sin miedo. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a morir, mucho miedo, pero no es solamente el morir. Y por eso pagan grandes cantidades de dinero para asegurar, por medio de seguros, por medio de salud, por medio de bienestar, por medio de seguridad física, quieren asegurar sus vidas. Pero el Señor Jesús dice, no, quien ama su vida la perderá. Y el que la aborrece, para vida eterna la guardará. Ahora termino diciéndote lo que leí al principio en Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amigo, amiga que me escuchas, que Dios sea realmente tu temor. Nada más. Deposita tu fe hoy en Jesús para que puedas llegar al Padre y el Padre te preservará tu vida, tu alma en el siglo venidero. Hagamos una oración para aquellas personas que aún no le conocen. Señor amado, Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte en la cruz por mí. Te pido por favor, sálvame.
Me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame al Padre, porque solo tú puedes llevarme, Señor Jesús. Lléname de tu Espíritu, porque solo tú me puedes llenar, Señor, de tu presencia. Y que el día en que yo muera, pueda sentirme gozoso de saber que voy a ti, Jesús, y que voy al encuentro del Padre, donde tú tienes un lugar preparado para mí, Señor, en la gloria. Te doy gracias, te pido que me ayudes a crecer cada día, a orar cada día, a leer tu palabra cada día, a amarte más cada día, Señor, y asimismo ayudar a mi prójimo en este camino de conocerte a ti. Te doy gracias, Señor, y te pido esto, que lo hagas, Padre. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, ten la fe de que tendrás una vida mucho mejor que la que ahora tienes. No importa lo que estés pasando. La vida que hoy vivimos no es lo importante, sino la venidera, la cual el Señor Jesucristo guardará. Y tengamos fe en eso, que Él tiene control de todas nuestras vidas. Dios te bendiga, amigo. Será para una próxima ocasión también. Adiós.